Nunca imaginé que el apellido Vega terminaría estampado en una deuda que no era mía. Me llamo Ernesto Vega Moreno. Tengo 66 años y creí haber visto todo en la vida hasta ese martes caluroso de julio, cuando dos hombres tocaron a mi puerta con un sobre que cambiaría mi existencia para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Vivo en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, en una casa modesta de 2 plantas que compré hace 30 años, cuando todavía trabajaba como contador en una empresa textil. Las paredes son de color beige, desgastadas por el tiempo, y la humedad característica del Valle de México. Las ventanas tienen rejas de hierro que instalé yo mismo hace décadas, cuando el barrio comenzó a cambiar y la inseguridad se volvió parte de la vida cotidiana. El jardín frontal es pequeño, apenas 3 metros cuadrados con 3 macetas de barro, donde crecen geranios rojos que mi difunta esposa Guadalupe plantó 2 años antes de morir. Esas flores son lo único que queda vivo de ella en esta casa, que ahora habito solo. Cada mañana me levanto a las 6 en punto. No necesito despertador porque mi cuerpo ya tiene el reloj interno ajustado después de 40 años de levantarme a esa hora para ir al trabajo. Camino descalzo sobre el piso de mosaico frío hasta la cocina, donde preparo café negro en una cafetera italiana vieja que compré en el mercado de La Lagunilla, cuando recién me casé. El aroma del café llenando la casa vacía es mi compañía matutina. Me sirvo una taza grande, sin azúcar, y me siento en la silla de mimbre del patio trasero a escuchar las noticias en el radio antiguo Philips que heredé de mi padre. La voz del locutor hablando sobre política, economía y violencia se mezcla con el canto de los pájaros que anidan en el árbol de la vecina. Mi rutina es simple porque a mi edad uno aprende que la simplicidad no es pobreza, sino sabiduría. Desayuno pan dulce de la panadería de la esquina con más café, leo el periódico que me dejan en la puerta cada madrugada y salgo a caminar por el Parque México alrededor de las 8. Ahí me encuentro con otros señores de mi edad, todos jubilados, todos viudos o divorciados, todos matando el tiempo hasta que el tiempo nos mate a nosotros. Platicamos de fútbol, del clima, de los nietos que algunos tienen, y yo no. Regreso a casa alrededor de las 10. Hago las compras necesarias en el mercado sobre ruedas que se instala los martes y viernes, y paso el resto del día leyendo o arreglando cosas pequeñas que siempre se rompen en una casa vieja. Pero hay algo que rompe esa tranquilidad monótona. Mi hijo Daniel Vega Ramírez, 38 años, corretor de bienes raíces en una inmobiliaria de Polanco, el barrio más elegante de la ciudad. Daniel es todo lo que yo nunca fui. Alto, bien parecido, siempre vestido con trajes italianos que cuestan más de lo que yo ganaba en un mes cuando trabajaba. Conduce un BMW negro último modelo que brilla bajo el sol como si acabara de salir de la agencia. Habla de inversiones, de oportunidades de negocio, de clientes millonarios que le pagan comisiones enormes por venderles departamentos de lujo. Siempre está ocupado, siempre tiene prisa. Siempre tiene algo más importante que hacer que visitar a su padre viejo. Durante los últimos 2 años, las conversaciones que teníamos cuando era niño se convirtieron en mensajes fríos que llegan a mi teléfono celular cada 2 o 3 semanas. Papá, todo bien, te marco luego. Papá, estoy ocupado con un cierre importante. Papá, nos vemos pronto. Promesas vacías que flotan en el aire como el humo de mi cigarro matutino, y se disuelven igual de rápido. Las visitas también se espaciaron, de cada domingo a cada 2 semanas, de cada 2 semanas a una vez al mes, de una vez al mes a casi nunca. Cuando viene se queda apenas 30 minutos, revisa su teléfono constantemente, responde mensajes mientras yo intento conversar, y se va con la misma prisa con la que llegó. Recuerdo cuando Daniel era pequeño y corría por esta misma casa, persiguiendo al perro del vecino. Recuerdo cuando me pedía que lo llevara al parque a jugar fútbol los sábados por la mañana. Recuerdo cuando estudiaba en la mesa del comedor y yo lo ayudaba con las matemáticas que siempre se le dificultaban.
Recuerdo cuando entró a la universidad a estudiar administración de empresas y me prometió que algún día me devolvería todo lo que había invertido en su educación. Pero ese niño desapareció hace mucho tiempo, reemplazado por un hombre que usa palabras que no entiendo, que vive en un mundo que me es ajeno, y que me mira como si yo fuera un recordatorio incómodo de una vida que él ya superó. La última vez que lo vi fue hace 4 meses, un domingo lluvioso de marzo. Llegó en su BMW, el agua resbalando sobre la pintura negra perfecta. Vestía un traje gris Oxford, que debía costar al menos 20,000 pesos. Zapatos ingleses brillantes. Un reloj dorado en la muñeca que parecía muy caro. Entró a la casa con esa energía nerviosa que siempre trae ahora. Me dio un abrazo mecánico, que se sintió más como protocolo que como afecto, y se sentó en el sofá de la sala durante apenas 15 minutos. «Papá, necesito pedirte un favor», me dijo sin preámbulos. «Necesito que me prestes tu identificación oficial y un comprobante de domicilio. Es para un trámite bancario, una inversión grande que estoy haciendo con un cliente». Le pregunté qué tipo de inversión, intentando entender, queriendo participar aunque fuera mínimamente en su vida. Me explicó con palabras técnicas sobre mercados inmobiliarios, plusvalía, fondos de inversión, cosas que sonaban importantes pero que yo no comprendía completamente. Tenía esa manera de hablar que hacía que todo sonara urgente e importante. Le di lo que pedía porque era mi hijo y porque a pesar de la distancia, a pesar de todo, todavía quería creer que podía confiar en él. Se fue tan rápido como había llegado, dejándome con una sensación extraña en el pecho que no supe identificar entonces. Ahora sé que esa sensación era presentimiento. Intuición paterna advirtiendo sobre algo que mi mente consciente se negaba a aceptar. Los meses siguientes fueron de silencio casi total. Llamé a su teléfono docenas de veces pero siempre caía directamente al buzón de voz. Le envié mensajes de texto que tardaba días en responder o que directamente ignoraba. «Papá, todo bien. Muy ocupado con cierres. Te marco pronto». Pero nunca marcaba. Intenté visitarlo en su departamento de Polanco, pero el portero me informó que el señor Vega daba órdenes de no recibir visitas sin previo aviso. Me quedaba parado en la banqueta frente a ese edificio elegante de vidrio y acero, sintiéndome pequeño e insignificante, preguntándome cuándo exactamente había perdido a mi hijo. Guadalupe habría sabido qué hacer. Mi esposa tenía esa intuición que solo las madres poseen, esa capacidad de detectar problemas antes de que exploten, de leer entre líneas, de ver lo que otros no ven. Cuando Daniel tenía 15 años y comenzó a llegar tarde a casa con excusas vagas, ella fue quien lo confrontó y descubrió que estaba juntándose con muchachos problemáticos del barrio. Yo solo quería creer que mi hijo era responsable y maduro. Ella fue quien lo salvó entonces, quien puso límites, quien exigió honestidad. Pero Guadalupe murió hace 5 años de un infarto fulminante mientras regaba estas mismas plantas que ahora cuido yo. Me dejó solo con un hijo que cada día se alejaba más. Preferí creer muchas mentiras durante esos meses. Preferí creer que Daniel estaba ocupado construyendo su carrera. Preferí creer que sus trajes caros y su coche lujoso eran evidencia de éxito real y no de algo más oscuro. Preferí creer que su distancia era independencia natural y no síntoma de problemas más profundos. Preferí creer porque enfrentar la alternativa, admitir que algo andaba mal, reconocer que mi hijo me estaba mintiendo, era demasiado doloroso para un viejo que ya había perdido demasiado. Fue un martes de julio, uno de esos días sofocantes del verano chilango, donde el calor húmedo hace que el aire se sienta espeso y difícil de respirar. Eran las 10 de la mañana, y yo estaba en el patio trasero regando las plantas de Guadalupe cuando escuché que tocaban a la puerta. No esperaba visitas. El cartero ya había pasado, el vendedor de tamales solo viene los domingos, y mis amigos del parque sabían que los martes yo hacía el mercado. Dejé la manguera corriendo y caminé hacia la puerta principal, secándome las manos mojadas en el pantalón. Abrí la puerta y encontré a 2 hombres parados en el escalón de entrada.
No eran vendedores ambulantes ni testigos de Jehová tratando de salvarme el alma. Estos hombres tenían una presencia diferente, intimidante. El primero era alto, de unos 40 años, con el cabello negro peinado hacia atrás con gel brillante. Vestía un traje oscuro impecable, camisa blanca sin una arruga, corbata negra perfectamente anudada. El segundo era más joven, tal vez 35, con lentes de armazón grueso y una carpeta de piel café bajo el brazo. También vestía traje, también emanaba esa autoridad falsa que tienen las personas acostumbradas a intimidar. «Buenos días, señor Vega», dijo el más alto con una sonrisa educada que no llegaba a sus ojos. «Mi nombre es licenciado Héctor Suárez y él es mi colega, el licenciado Mario Cordero. Venimos de parte del Casino Mirador». Sentí confusión inmediata. Casino. Esa palabra no tenía ningún lugar en mi vida. Yo nunca había pisado un casino. Guadalupe y yo éramos personas de costumbres sencillas que consideraban el juego un vicio de gente con demasiado dinero y poco cerebro. Les dije exactamente eso. Deben estar equivocados. Yo no tengo nada que ver con ningún casino. El licenciado Suárez asintió con esa paciencia exagerada que tienen las personas cuando saben algo que tú no sabes. Entendemos su confusión, señor Vega. No venimos a verlo a usted directamente. Venimos a pedirle que interceda con su hijo Daniel. Él tiene una situación pendiente con nuestro establecimiento, y esperábamos que usted pudiera ayudarnos a contactarlo. La mención de Daniel hizo que mi estómago se apretara. Les pregunté qué tipo de situación. El licenciado Cordero, el más joven, abrió su carpeta y sacó un sobre manila. «Sería mejor que leyera esto, señor Vega. Su firma está ahí». Tomé el sobre con manos que de repente se sentían torpes y pesadas. Lo abrí lentamente, con ese miedo creciente que sientes cuando sabes que algo terrible está a punto de revelarse. Dentro había varios papeles doblados, documentos legales impresos en papel membretado elegante con el logo dorado del Casino Mirador. Mis ojos escanearon rápidamente el texto buscando algo que tuviera sentido. Encontré mi nombre en la segunda página, impreso en letras grandes y negritas. Garante solidario, Ernesto Vega Moreno. Y debajo, una firma que se parecía inquietantemente a la mía. Los trazos, las curvas características, la manera en que la E mayúscula se conectaba con el resto del nombre. Era mi firma, o era tan perfecta que ni yo mismo podía estar seguro de no haberla hecho en algún momento de locura que no recordaba. Nunca imaginé que el apellido Vega terminaría estampado en una deuda que no era mía. El contrato especificaba que Daniel Vega Ramírez había recibido un crédito de 2 millones de pesos mexicanos del Casino Mirador para ser utilizado como línea de crédito en juegos de azar. El plazo de pago era de 6 meses, con intereses del 10% mensual compuesto. La fecha de inicio era 22 de marzo de este mismo año. La fecha de vencimiento había sido 3 semanas atrás. Y yo, según ese documento que temblaba entre mis manos, era el garante solidario, lo que significaba que si Daniel no pagaba, el casino tenía derecho legal de cobrarme a mí. «Esto es un error», dije con voz que temblaba más de lo que hubiera querido. «Yo nunca firmé esto, nunca autoricé a mi hijo a usar mi nombre para una deuda de casino. Nunca he estado en un casino en mi vida». El licenciado Suárez me miró con una expresión que mezclaba comprensión falsa con advertencia real. «Señor Vega, entendemos que esto es una sorpresa desagradable para usted, pero el documento que tiene en sus manos es completamente legal. Fue certificado ante notario público. Su identificación oficial fue presentada y verificada. Los datos coinciden perfectamente. Ya sea que usted lo recuerde o no, es legalmente responsable de esta deuda». Les expliqué con desesperación creciente que no tenía 2 millones de pesos, que era un contador jubilado que vivía de una pensión modesta de 7,500 pesos mensuales, que mi única propiedad era esta casa que valía cuando mucho 1,200,000 pesos en el mercado actual, si tenía suerte, que no había manera física de que pudiera pagar esa cantidad aunque vendiera todo lo que poseía y trabajara el resto de mi vida.
Los dos hombres escucharon con esas expresiones neutrales que tienen las personas entrenadas para cobrar deudas imposibles. Cuando terminé mi explicación patética, el licenciado Cordero cerró su carpeta con un sonido seco que resonó en el aire quieto de la mañana. Entonces le sugerimos que contacte a su hijo inmediatamente, señor Vega. Él sabe perfectamente dónde encontrarnos. Dígale que tiene 1 semana, 7 días, para presentarse en el Casino Mirador y resolver esta situación. Si no lo hace, nos veremos obligados a proceder de manera menos amistosa. La amenaza implícita flotaba en el aire como humo tóxico. Les dije que intentaría localizar a Daniel, que hablaría con él, que encontraríamos una solución, pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que eran mentiras. No tenía idea de dónde estaba mi hijo. No había podido contactarlo en meses, y algo en la manera en que estos hombres me miraban me decía que ellos lo sabían también. Me quedé parado en la puerta mientras los dos hombres caminaban hacia un Audi gris estacionado frente a mi casa. Subieron al coche sin prisa, como si cobraran deudas millonarias todos los días de la semana. El motor arrancó con un ronroneo suave y se alejaron calle abajo dejándome con ese sobre maldito en las manos. Cerré la puerta y me quedé en el recibidor durante varios minutos sin moverme, procesando lo que acababa de suceder. Mi hijo había falsificado mi firma. Había usado mi nombre, mi identidad, mi confianza para conseguir 2 millones de pesos de un casino. Había apostado todo ese dinero y presumiblemente lo había perdido. Y ahora había desaparecido dejándome como responsable de su destrucción. Las piernas me flaquearon y tuve que sentarme en el escalón que lleva al 2.º piso antes de caerme. Saqué mi teléfono celular con dedos torpes. Es un aparato simple que Daniel me regaló hace 3 años después de burlarse de mi viejo Nokia durante meses. Todavía no domino todas sus funciones, pero sé cómo hacer llamadas. Marqué el número de Daniel que tengo guardado en contactos. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Luego una grabación automática con voz robótica me informó que el número marcado no estaba disponible o había sido dado de baja. Volví a marcar pensando que había cometido un error. El mismo mensaje. Lo intenté una 3.ª vez, una 4.ª, una 5.ª. Siempre el mismo resultado. El número de mi hijo ya no existía. El pánico comenzó a instalarse en mi pecho como una presencia física. Podía sentirlo apretando mis pulmones, acelerando mi corazón, nublando mi visión. Respiré profundamente varias veces tratando de calmarme. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba encontrar a Daniel inmediatamente. Me levanté del escalón y busqué mi libreta vieja donde anoto números telefónicos de manera anticuada, porque no confío completamente en la tecnología. Encontré el número de la inmobiliaria donde Daniel trabajaba. Lo marqué. Una voz femenina joven y profesional contestó después del 3.er timbre. Inmobiliaria Premier Polanco. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Le dije que necesitaba hablar con Daniel Vega urgentemente. Hubo una pausa breve. Lo siento, señor, pero el señor Vega ya no trabaja con nosotros. ¿Desde cuándo? Pregunté sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. Renunció hace aproximadamente 2 meses. ¿Puedo conectarlo con otro de nuestros asesores? Colgué sin responder. 2 meses. Daniel había dejado su trabajo hace 2 meses y nunca me lo había mencionado. Esos mensajes esporádicos sobre estar ocupado con cierres importantes eran mentiras. Todo era mentira. El éxito, la carrera brillante, las comisiones millonarias, todo construido sobre engaños que ahora se desmoronaban revelando la verdad podrida debajo. Pasé el resto del día en un estado de shock funcional. Intenté llamar a Daniel otras 50 veces con el mismo resultado. Busqué en mi libreta otros números. Amigos de Daniel de la universidad. Conocidos. Cualquiera que pudiera saber dónde estaba. Los pocos que contestaron me dijeron lo mismo. No habían sabido de Daniel en meses. Algunos sonaron sorprendidos de que yo los llamara. Otros incómodos. Uno fue brutalmente honesto. Don Ernesto, su hijo me debe dinero. Me pidió prestados 50,000 pesos hace 6 meses diciendo que era para cerrar un trato. Nunca me pagó. Dejé de contestar sus llamadas. Si lo encuentra,
Dígale que lo voy a demandar. Colgué sintiendo que cada llamada añadía otra capa de horror a la pesadilla en la que mi vida se había convertido. La noche cayó, y yo seguía sentado en la sala con todas las luces encendidas, incapaz de moverme, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. A las 11 de la noche mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con esperanza irracional de que fuera Daniel. «Señor Vega», dijo una voz masculina que no reconocí. «Le hablo en nombre del Casino Mirador. Solo queríamos recordarle que su plazo comenzó hoy. 7 días. TikTok. Y sería muy desafortunado si algo le pasara a un señor de su edad. Los accidentes ocurren, ¿sabe usted? Especialmente a personas mayores que viven solas». Colgaron antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano temblando. La amenaza había sido velada pero perfectamente clara. No era solo la deuda, era mi seguridad física. Estos hombres eran capaces de hacerme daño si no conseguían su dinero. Esa noche no dormí. Cerré todas las puertas y ventanas con llave. Empujé una silla contra la puerta principal. Me quedé sentado en el sofá de la sala con todas las luces encendidas, sobresaltándome con cada ruido de la calle, cada coche que pasaba, cada perro que ladraba. El miedo es un sabor metálico en la boca, un peso en el pecho, una vibración constante en los nervios, y yo estaba completamente sumergido en él. El miércoles siguiente, los 2 hombres regresaron. Esta vez no tocaron la puerta con cortesía. Golpearon fuerte, 3 veces con esos golpes que hacen vibrar toda la estructura de la casa. Eran las 8 de la mañana y yo apenas había logrado dormir 2 horas en el sofá después de una noche entera de terror. Abrí la puerta todavía en pijama, sin afeitar, con los ojos rojos de cansancio y angustia. «Buenos días, señor Vega», dijo el licenciado Suárez, con esa misma sonrisa falsa. «Venimos a ver si ya pudo contactar a su hijo». Les conté la verdad porque no tenía energía para mentir, que había marcado su número más de 100 veces, que el teléfono estaba desconectado, que había ido a su trabajo y me enteré que renunció hace 2 meses, que había llamado a todos los conocidos cuyo número tenía y nadie sabía dónde estaba, que mi hijo había desaparecido dejándome con esta pesadilla. Los 2 hombres escucharon sin mostrar sorpresa ni compasión. «Eso es problemático, señor Vega», dijo el licenciado Suárez cuando terminé. «Muy problemático, porque la deuda sigue creciendo cada día. Los intereses se acumulan. Y el Casino Mirador, como le mencionamos antes, no es conocido por su paciencia infinita. Les supliqué que me dieran más tiempo, que permitieran que investigara, que encontrara a Daniel». El licenciado Cordero sacó otra copia del contrato de su carpeta y me la mostró. «¿Ve esta firma, señor Vega?» Los peritos grafológicos del casino la compararon con su firma en su credencial de elector y en otros documentos oficiales. La coincidencia es del 98%, suficiente para cualquier juez en cualquier corte del país. Y ve esta fecha aquí, 22 de marzo. Ese día usted estuvo físicamente en nuestras instalaciones. Tenemos registro de las cámaras de seguridad. Tenemos el testimonio del notario que certificó su identidad. A los ojos de la ley, señor Vega, usted es completamente responsable de esta deuda. Su hijo lo usó, ¿cierto? Pero usted firmó. La habitación comenzó a girar. 22 de marzo. De repente el recuerdo llegó con claridad brutal. Ese domingo cuando Daniel vino y me pidió la identificación, me dijo que necesitaba que lo acompañara a firmar unos papeles. Documentos para abrir una cuenta de inversión conjunta. Me llevó en su BMW a una oficina elegante en Polanco. Un señor mayor con traje me hizo firmar varios documentos asegurándome que eran formularios estándar, rutinarios, sin importancia. Yo confié porque era mi hijo quien me lo pedía. Firmé sin leer porque nunca imaginé que mi propio hijo me estaría metiendo en una trampa. Sí estuve ahí, admití con voz quebrada. Pero mi hijo me dijo que eran documentos bancarios. No sabía que estaba firmando como garante de una deuda de casino. No sabía que él apostaba. No sabía nada. El licenciado Suárez encogió los hombros con indiferencia cruel. Desafortunadamente,
La ignorancia no es defensa legal, señor Vega. Usted es un hombre adulto, educado, que trabajó como contador durante décadas. Se supone que sabe leer documentos antes de firmarlos. Usted firmó. Usted es responsable. Y necesitamos que pague o que nos ayude a encontrar a su hijo para que él pague. Les expliqué otra vez, con más desesperación, que no tenía 2 millones de pesos, que mi pensión era de 7,500 mensuales, que mi casa valía mucho menos que la deuda, que no había manera física de que pudiera pagar. El licenciado Suárez se acercó un paso hacia mí. Su expresión amigable desapareció completamente, revelando algo frío y peligroso debajo. Señor Vega, voy a ser muy claro con usted porque parece que no está entendiendo la gravedad de su situación. El Casino Mirador no es un banco tradicional. No estamos regulados por las mismas leyes. No tenemos que seguir los mismos procedimientos. Cuando alguien nos debe dinero y no paga, nosotros resolvemos el problema de maneras que los bancos no pueden. ¿Me está entendiendo? Era una amenaza directa, sin velos, sin subterfugios. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Les dije que necesitaba más tiempo, 2 semanas, 1 mes, lo que fuera para encontrar a Daniel o encontrar una solución. El licenciado Cordero negó con la cabeza. No hay más tiempo, señor Vega. Su semana de cortesía está corriendo. Hoy es miércoles. Tiene hasta el próximo martes, 7 días. Entonces léalo, señor Vega. Su firma está ahí. Y si no puede pagar, tendremos que comenzar a tomar medidas más directas para recuperar nuestra inversión. Antes de que pudiera responder, el licenciado Cordero me empujó. No fue un empujón violento, pero fue deliberado y con fuerza suficiente. Sus manos en mi pecho, el impulso hacia atrás. Perdí el equilibrio y caí. Mi espalda golpeó el marco de la puerta de madera con un crujido doloroso. El sobre con los documentos se me cayó de las manos y las hojas se esparcieron por el piso del recibidor. Quedé sentado en el suelo, mirando hacia arriba a los 2 hombres que me observaban desde su altura con expresiones de desprecio, mezclado con advertencia. 1 semana, señor Vega. Encuentre a su hijo o encuentre el dinero. O prepárese para las consecuencias. Al casino no le gusta esperar. Se fueron cerrando la puerta detrás de ellos con un golpe que resonó en la casa vacía. Me quedé sentado en el suelo del recibidor durante varios minutos, rodeado de papeles, sintiendo el dolor en mi espalda y el terror absoluto en mi alma. Por primera vez en mi vida sentí lo que significa estar verdaderamente indefenso. Esa noche, marqué el número de mi hijo, pero su celular ya no existía. Me levanté del suelo lentamente, cada músculo protestando. Recogí los papeles esparcidos, los guardé en el sobre y me senté en la mesa del comedor. Necesitaba pensar. Necesitaba encontrar a Daniel inmediatamente. Tenía 6 días antes de que esos hombres regresaran con algo peor que amenazas. Busqué en mi libreta la dirección del departamento de Daniel. La había anotado cuando se mudó hace 3 años, orgulloso de que mi hijo pudiera pagar un lugar en Polanco. Ahora esa dirección se sentía como la entrada al infierno. Tomé el metro hacia Polanco. No tengo coche propio, solo uso el transporte público. El viaje desde Narvarte hasta la estación Polanco toma casi 1 hora en días normales. Hoy se sintió como una eternidad. Cada parada, cada persona que subía y bajaba, cada anuncio en las paredes del vagón me recordaba que el tiempo corría. Salí en la estación Polanco y caminé 6 cuadras bajo el sol brutal del mediodía hasta la avenida Homero. El edificio donde vivía Daniel era imposible de ignorar. Una torre de cristal y acero de 20 pisos que reflejaba el cielo como un espejo gigante. Entré al vestíbulo con aire acondicionado que contrastaba violentamente con el calor exterior. Un portero uniformado de unos 50 años me interceptó antes de que llegara a los elevadores. «Buenas tardes, señor. ¿A quién viene a visitar?» Le dije que venía a ver a Daniel Vega, departamento 504. El portero consultó algo en su computadora, y su expresión cambió ligeramente. «El señor Vega, hace más de 2 semanas que no lo veo, señor. ¿Usted es familiar? Soy su padre.
Necesito verlo urgentemente. Es una emergencia familiar. El portero dudó, claramente en conflicto entre sus protocolos y la urgencia en mi voz. Mire, señor Vega, normalmente no puedo dejar pasar a nadie sin autorización del residente. Pero dado que usted es su padre y que efectivamente el señor Vega lleva tiempo sin aparecer, creo que sería prudente que verificáramos que todo esté bien. Déjeme acompañarlo. Subimos en el elevador hasta el 5º piso. El pasillo era de mármol pulido con plantas decorativas en cada esquina. Todo gritaba dinero, lujo, éxito. El portero sacó una llave maestra y tocó primero. Señor Vega, soy Martín, el portero. Su padre está aquí. ¿Se encuentra bien? Silencio. Tocó de nuevo. Nada. Finalmente abrió la puerta. La oscuridad nos recibió como una boca abierta. El portero encendió las luces. El departamento era espacioso, moderno, con ventanales enormes que daban a la ciudad. Pero algo estaba mal. Los muebles seguían ahí, el sofá de piel café, la mesa de centro de cristal, el comedor de madera oscura. Pero faltaban las cosas personales. Las fotografías que Daniel solía tener en las repisas habían desaparecido. Las paredes tenían marcas rectangulares más claras donde habían colgado cuadros. Caminé hacia el dormitorio. La cama estaba hecha, pero el closet estaba abierto y casi vacío. Solo algunas perchas solitarias colgando. En el baño, los artículos de higiene habían sido retirados. Solo quedaba un cepillo de dientes viejo en el lavabo. Daniel había empacado y se había ido. El portero me miraba con mezcla de compasión y preocupación. Creo que su hijo se mudó, don Ernesto. Probablemente dejará el departamento pronto. ¿Tiene idea de a dónde pudo haber ido? Negué con la cabeza, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Caminé por el departamento como un fantasma, tocando las superficies, buscando alguna pista. En la cocina encontré un bote de basura. Lo abrí. Dentro había papeles arrugados. Los saqué y los alicé sobre la barra de granito. Eran recibos, docenas de recibos del Casino Mirador. Los extendí formando una línea cronológica. El más antiguo era de noviembre del año pasado. 50,000 pesos. Resultado, perdido. Diciembre, 80,000 pesos. Perdido. Enero, 30,000 pesos. Ganado. Febrero, 120,000 pesos. Perdido. Marzo, 200,000 pesos. Perdido. Y así seguían, mes tras mes, una historia de destrucción documentada en papel térmico que se desvanecía lentamente. Mi hijo había estado viniendo al casino durante al menos 8 meses. Había perdido cantidades obscenas de dinero. Y yo no había sabido nada. Guardé los recibos en mi bolsillo. El portero me acompañó de regreso a la planta baja. Me dio su número por si necesitaba algo. Salí del edificio sintiendo que el mundo se había vuelto irreal. Las calles de Polanco, con sus tiendas de diseñador y sus restaurantes caros, se sentían como un escenario de teatro. Todo fachada sin sustancia. Mientras caminaba de regreso al metro, comencé a recordar cosas que había ignorado. Flashbacks fragmentados que ahora cobraban sentido terrible. Daniel visitándome hace 6 meses, pidiendo que le prestara 50,000 pesos. Para cerrar un trato importante, había dicho. Un cliente que necesitaba convencer. Le transferí el dinero sin preguntar demasiado. Daniel hace 4 meses, con ese nerviosismo en las manos, revisando su teléfono cada 30 segundos. Disculpa, papá, es un cliente importante, tengo que contestar. Daniel hace 2 meses cuando le pregunté cómo iba su trabajo y cambió de tema inmediatamente, hablando del clima, del fútbol, de cualquier cosa menos de su vida real. Preferí creer que jugaba con acciones, no con cartas. Preferí creer que mi hijo exitoso con su BMW y sus trajes caros estaba construyendo un imperio. Preferí creer porque la verdad era demasiado dolorosa. Pero ya no podía seguir creyendo mentiras. La verdad era que mi hijo era un ludópata que había destruido su vida apostando. Y ahora esa destrucción amenazaba con arrastrarme a mí también. De regreso en casa, busqué el número de la inmobiliaria donde Daniel trabajaba. Premier Polanco. Marqué.
La misma voz femenina joven contestó. Inmobiliaria Premier Polanco, ¿en qué puedo ayudarle? Le expliqué que era el padre de Daniel Vega, que necesitaba información urgente sobre por qué había renunciado. Hubo un silencio incómodo. Señor, no puedo dar información confidencial sobre ex empleados. Le supliqué. Le dije que era emergencia familiar. Finalmente suspiró. Mire, señor Vega, solo puedo decirle que su hijo dejó de trabajar aquí hace 2 meses porque su desempeño había caído drásticamente. Faltaba mucho, llegaba tarde, no cerraba ventas. La gerencia le dio advertencias, pero no mejoró. Eventualmente renunció antes de que lo despidieran. Lo siento, pero eso es todo lo que puedo decirle. Colgó antes de que pudiera hacer más preguntas. Todo encajaba. Daniel perdiendo dinero en el casino. Daniel faltando al trabajo porque pasaba noches apostando. Daniel incapaz de concentrarse en cerrar ventas porque su adicción consumía toda su energía. Daniel mintiendo sobre comisiones millonarias cuando en realidad estaba quebrándose. Y finalmente, Daniel falsificando mi firma para conseguir más dinero y seguir alimentando su vicio. Esa noche no dormí. Me senté en la sala con los recibos del casino extendidos sobre la mesa de centro, tratando de calcular cuánto había perdido mi hijo en total. Los números eran imposibles de precisar sin todos los recibos, pero solo con los que había encontrado sumaban más de 1 millón de pesos. 1 millón de pesos que Daniel había apostado y perdido en menos de un año. Y ahora debía 2 millones más que no tenía manera de pagar. A las 3 de la madrugada tomé una decisión. Si no podía encontrar a Daniel, al menos podía ir a enfrentar a quien le había prestado el dinero. Podía ir al Casino Mirador y hablar directamente con quien estuviera a cargo, explicar la situación, rogar por tiempo, ofrecer lo poco que tenía, cualquier cosa para evitar que esos hombres regresaran a mi casa con violencia. El viernes por la tarde, después de una noche más sin dormir, me bañé, me afeité y me puse mi único traje decente. Es un traje gris que compré hace 10 años para el funeral de Guadalupe y que solo uso para ocasiones especiales. Me miré en el espejo. Un hombre viejo de 66 años con círculos oscuros bajo los ojos, el rostro demacrado por el estrés, las manos temblando ligeramente. No parecía alguien que pudiera negociar con dueños de casino. Parecía lo que era, un padre desesperado tratando de salvar a su hijo de las consecuencias de sus propias decisiones. Busqué la dirección del Casino Mirador en Internet. Avenida Masaryk 350, Polanco. A solo 3 cuadras del departamento de Daniel. La ironía era cruel. Mi hijo había destruido su vida a pasos de su hogar. Tomé el metro nuevamente. El viaje se sintió como caminar hacia mi propia ejecución. Pero no tenía opción. No iba a esperar sentado a que las cosas empeoraran. Si iba a perder mi casa, mi tranquilidad, tal vez mi vida, al menos lo haría luchando. Llegué a la avenida Masaryk alrededor de las 5 de la tarde. El sol todavía estaba alto, el calor todavía era opresivo. La avenida estaba llena de tiendas de lujo, boutiques de diseñador, restaurantes elegantes, y ahí, entre una joyería y una galería de arte, estaba el Casino Mirador. No iba a jugar. Iba a entender por qué mi hijo apostó su nombre y el mío. El Casino Mirador no parecía un casino desde afuera. Era un edificio elegante de 3 plantas con fachada de cantera gris, ventanas con cristales oscurecidos que no dejaban ver el interior, y una puerta principal de madera maciza con herrajes de bronce pulido. No había letreros llamativos, ni luces de neón como imaginaba que tendrían los casinos. Solo una placa discreta de metal dorado junto a la entrada con el nombre Mirador, grabado en letras cursivas. El mensaje era claro. Este lugar era para gente que sabía, no para turistas curiosos. Había varios coches lujosos estacionados frente al edificio. Un Mercedes clase S color plata, un Audi Q7 negro, una Porsche Cayenne blanca. Todos con placas de la Ciudad de México, todos impecablemente limpios, todos valiendo más de lo que yo había ganado en toda mi vida. Respiré profundo tratando de calmar los nervios que hacían que mis manos sudaran. Subí los 6 escalones de mármol hacia la entrada. Un hombre corpulento con traje negro y audífono en la oreja me detuvo antes de que pudiera tocar la puerta.
Era joven, tal vez 30 años, con la complexión de alguien que pasaba mucho tiempo en el gimnasio. Sus ojos me escanearon de arriba a abajo en 2 segundos, evaluando, clasificando. «Buenas tardes, señor. ¿Viene a jugar o tiene cita previa?» Su tono era cortés pero firme. Le dije que necesitaba ver al dueño del casino, que tenía un asunto urgente que discutir. El guardia sonrió ligeramente. «El señor Robledo no recibe visitas sin cita previa. Si desea programar una reunión puede dejar su nombre y número». Insistí. Le expliqué que se trataba de una deuda, de mi hijo Daniel Vega. La sonrisa del guardia desapareció. Habló en voz baja a su micrófono de solapa, dándome la espalda. Escuché fragmentos. «Señor Robledo, padre del Vega, dice que es urgente». Después de casi 1 minuto, el guardia se volvió hacia mí con expresión ligeramente sorprendida. «El señor Robledo dice que puede pasar. Primer piso, oficina al fondo del pasillo a la derecha». La puerta se abrió automáticamente y entré a un mundo completamente diferente. El vestíbulo era como algo salido de una revista de arquitectura de lujo. Piso de mármol italiano color crema con vetas doradas, lámparas de cristal colgando del techo alto, muebles de cuero capitonado color café oscuro. El aire olía a tabaco fino mezclado con perfume caro, un aroma que inmediatamente te hacía sentir que no pertenecías ahí a menos que tuvieras mucho dinero. Había varias personas conversando en voz baja, todos bien vestidos, todos con esa confianza casual que da la riqueza. Nadie me miró 2 veces mientras caminaba hacia el pasillo que el guardia había indicado. El ruido del casino llegaba amortiguado desde algún lugar del edificio. El tintineo de fichas, risas ocasionales, el murmullo constante de conversaciones. Pero el vestíbulo mismo era tranquilo, casi reverencial. Caminé por el pasillo con piso alfombrado que absorbía el sonido de mis pasos. Al final había una puerta de madera oscura, casi negra, con una placa dorada que decía «Dirección». Toqué 2 veces, suave pero firmemente. «Adelante», dijo una voz masculina desde adentro. Abrí la puerta y entré a una oficina espaciosa pero no ostentosa. Había un escritorio grande de caoba, detrás del cual estaba sentado un hombre. Libros del piso al techo en las paredes laterales que parecían haber sido realmente leídos, y un ventanal grande que daba a un jardín interior con una fuente de piedra. Todo era elegante pero con cierta sobriedad. No había oro ni excesos, solo calidad silenciosa. El hombre detrás del escritorio tenía aproximadamente mi edad, tal vez un par de años menor. Cabello gris perfectamente peinado hacia atrás, bigote recortado con precisión, lentes de lectura colgando de una cadena dorada sobre su pecho. Vestía camisa blanca sin corbata y un chaleco gris de lana fina. Me miraba fijamente sin decir nada, estudiándome con esos ojos que habían visto demasiado para sorprenderse fácilmente. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 10 segundos, habló. «Ernesto Vega de la colonia Tepeyac. Ernesto Vega que jugaba fútbol conmigo en el patio de la primaria Benito Juárez en 1968. Ernesto Vega que me prestó su torta cuando olvidé mi almuerzo en 3er grado. Me quedé paralizado. Esa voz. Ese rostro. De repente los años se desvanecieron y vi al niño que había sido mi mejor amigo durante 3 años de primaria. Miguel Robledo. ¿Miguel?», susurré. «Dios santo, ¿eres tú?». Él se levantó de su silla y caminó alrededor del escritorio. Miguel había sido un niño flaco y pecoso, siempre con las rodillas raspadas de jugar fútbol, siempre con una sonrisa traviesa. El hombre frente a mí era diferente, pulido, exitoso, con esa presencia que da el poder. Pero los ojos eran los mismos. Todavía podía ver al niño de 9 años que compartía dulces conmigo durante el recreo. «Ernesto Vega», dijo moviendo la cabeza con algo entre sorpresa y tristeza. 56 años. Más de medio siglo desde la última vez que nos vimos. Nunca pensé que nuestro reencuentro sería en estas circunstancias. Nos quedamos mirándonos durante un momento largo. La última vez que había visto a Miguel fue en 1971, cuando su familia se mudó a Monterrey. Su padre, don Arturo,
Era dueño de una ferretería en Tepeyac, donde mi padre compraba herramientas. Miguel y yo éramos inseparables hasta que la vida nos llevó por caminos diferentes. «Siéntate, por favor», dijo Miguel señalando una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Se sirvió un whisky de una botella cara que tenía en un mueble bar y me ofreció uno. Negué con la cabeza. No podía beber. Necesitaba mantener la mente clara. Miguel se sentó frente a mí y bebió un sorbo largo antes de hablar. Cuando mis hombres me dijeron que un Ernesto Vega había venido preguntando por una deuda relacionada con Daniel Vega, pensé que era coincidencia de nombres. Jamás imaginé que serías tú. Le conté todo sin omitir detalles porque con Miguel no tenía sentido mentir. Le conté sobre la distancia creciente con Daniel, sobre los mensajes fríos y las visitas espaciadas, sobre ese día de marzo cuando mi hijo me llevó a firmar papeles que yo creí que eran documentos bancarios, sobre los cobradores que llegaron a mi casa con amenazas, sobre mi visita al departamento vacío de Daniel y los recibos que encontré, sobre mi desesperación al no poder localizarlo. Miguel escuchó sin interrumpir, sus dedos tamborileando ocasionalmente sobre el escritorio de caoba. Cuando terminé, Miguel suspiró profundamente y abrió un cajón de su escritorio. Sacó una carpeta gruesa y la abrió sobre el escritorio. «Ernesto, tengo que ser completamente honesto contigo por nuestra amistad de infancia, aunque esta honestidad va a dolerte. Tu hijo Daniel comenzó a venir aquí en noviembre del año pasado. Un cliente nuestro, un empresario que maneja inversiones inmobiliarias, lo trajo como invitado. Al principio Daniel solo observaba, no apostaba, pero regresó la semana siguiente, solo, y jugó 20,000 pesos en blackjack. Ganó 35,000, y ahí comenzó su destrucción. Miguel pasó las páginas de la carpeta mostrándome registros detallados, fechas, cantidades apostadas, resultados. Todo meticulosamente documentado. Durante diciembre y enero ganó más de lo que perdió. Para febrero había acumulado ganancias de casi 120,000 pesos. Se sentía invencible. Comenzó a venir 2, 3 veces por semana, siempre bien vestido, siempre con ese BMW negro, siempre rodeado de otros jugadores que pensaban que era exitoso. Pero yo he visto este patrón cientos de veces, Ernesto. La suerte cambia. Siempre cambia. ¿Cuándo cambió para Daniel? En febrero. Miguel señaló una serie de entradas en rojo. Perdió 50,000 pesos en una noche, luego 80,000. Para marzo debía 800,000 pesos entre lo que había perdido y los préstamos que había pedido a otros jugadores del casino. Vino a verme llorando, suplicando, diciendo que solo necesitaba tiempo. Le dije lo que le digo a todos, que en mi negocio el tiempo no existe. O pagas inmediatamente o consigues un garante que respalde la deuda. Fue entonces cuando mencionó tu nombre. Mi estómago se apretó. Miguel continuó. Me dijo que su padre era un hombre honorable, un contador jubilado con casa propia, sin deudas, con pensión estable. Me mostró documentos, comprobantes de domicilio, copias de tu credencial de elector. Me convenció de que tú estarías dispuesto a respaldarlo si era necesario, porque siempre habías apoyado sus proyectos. Le advertí que si estaba mintiendo, si estaba falsificando algo, las consecuencias serían severas. Me juró sobre la tumba de su madre que todo era legítimo. ¿Y le creíste? Pregunté con amargura que no pude ocultar. Miguel me miró directamente. Ernesto, verificamos que existías. Verificamos que tenías patrimonio. Tu hijo te trajo personalmente aquí para firmar los documentos frente a mi notario. Tú firmaste. ¿Debimos haber sospechado que te estaba engañando sobre lo que firmabas? Tal vez. Pero también somos un casino, no investigadores privados. Tu hijo vino, apostó, perdió. Esa es la naturaleza del negocio. Me levanté bruscamente de la silla. Entonces no te importa que tu casino alimentó la adicción de mi hijo hasta el punto en que me arrastró a mí también. Miguel también se levantó, su expresión endureciéndose. Cuidado, Ernesto. Nuestra amistad de infancia no te da derecho a insultarme. Tu hijo es un adulto que tomó sus propias decisiones. Yo solo proporcioné el servicio que él solicitó voluntariamente. Ningún casino en el mundo te obliga a apostar.
Nos miramos fijamente. Finalmente me senté de nuevo, derrotado. Miguel también se sentó, y su expresión se suavizó ligeramente. Pero eres mi amigo, Ernesto. Uno de los pocos amigos reales que tuve en mi infancia. Y por eso voy a ayudarte, aunque no de la manera que probablemente esperas. Le pregunté qué quería decir. Miguel bebió otro sorbo de su whisky. Sé dónde está tu hijo. Mis hombres lo han estado siguiendo discretamente durante las últimas 2 semanas. Se está escondiendo en un hotel barato de la colonia Guerrero. Usa un nombre falso, pero nuestros contactos lo reconocieron. Está asustado, probablemente sin dinero, tal vez todavía apostando online con lo poco que le queda. Mi corazón se aceleró. Si sabías dónde estaba, ¿por qué tus hombres vinieron a amenazarme? Porque necesitaba presionarte para que vinieras aquí, Ernesto. Necesitaba que enfrentaras la realidad de lo que tu hijo hizo. Necesitaba tiempo para pensar cómo manejar esta situación de manera que beneficie a todos. Ernesto, tu hijo no tiene 2 millones de pesos. Tú no los tienes. Podría embargarte la casa, pero eso solo me daría 1 millón cuando la deuda es del doble con intereses. Podría enviar a mis hombres a darle una lección física a Daniel, pero eso no me devuelve mi dinero. Podría olvidarme del asunto, pero eso sentaría un precedente terrible. Entonces, ¿qué propones? Miguel entrelazó sus dedos sobre el escritorio. Propongo algo diferente. Traer a tu hijo aquí, confrontarlo con lo que hizo, y hacerlo pagar su deuda de la única manera posible cuando no hay dinero, con trabajo, con tiempo, con humillación pública. No entiendo, dije. Miguel sonrió, pero no era una sonrisa amable. Daniel trabajará aquí en el casino, como mesero, sirviendo bebidas, limpiando mesas, haciendo exactamente el tipo de trabajo que gente como él suele ignorar. Trabajará donde sus conocidos, sus amigos, las personas que lo admiraban, lo verán haciendo trabajo de servicio. Le pagaré un salario mínimo, y después de 6 meses, si cumple sin quejarse, consideraré su deuda como pagada. ¿Y si se niega? Miguel encogió los hombros. Entonces procedo de la manera tradicional con tu casa y con él. Pero creo que no se negará, porque tú estarás aquí cuando lo traigamos. Tú serás quien le diga que o acepta esto o te destruye a ti. Un hijo puede huir de un casino, pero no puede huir de la mirada de su padre. La propuesta era brutal, pero tenía cierta lógica cruel. ¿Cuándo? Pregunté. El lunes por la noche. Mis hombres lo traerán aquí con la excusa de que queremos renegociar, y tú estarás esperándolo. Acepté porque no tenía otra opción. Miguel me acompañó hasta la puerta. Déjame manejarlo, Ernesto. No muevas nada aún. Salí del casino Mirador sintiéndose extrañamente aliviado y absolutamente devastado. Miguel bajó la voz mientras me acompañaba a la puerta. Ernesto, tu hijo no solo debe dinero. También mintió sobre quién era. Pretendió ser exitoso cuando estaba quebrado. Pretendió tener clientes millonarios cuando había perdido su trabajo. Todo era fachada. Y ahora esa fachada se va a derrumbar completamente. El fin de semana fue una tortura de anticipación. Sabía que Daniel sería traído al casino el lunes por la noche. Sabía que tendría que enfrentarlo. Sabía que mi presencia sería parte de su castigo. Pero no sabía si tendría la fortaleza para hacerlo. El sábado por la mañana, Miguel me llamó. Ernesto, ven al casino esta tarde. Hay cosas sobre tu hijo que necesitas saber antes del lunes. Cosas que harán más fácil lo que tienes que hacer. Llegué al casino Mirador a las 4 de la tarde. Miguel me esperaba en su oficina con la misma carpeta gruesa que había visto el viernes. Pero esta vez la abrió completamente, mostrándome cada página, cada registro, explicando cada detalle con esa precisión fría que solo alguien acostumbrado a los números puede tener. Tu hijo, Ernesto, es un caso clásico de ludopatía progresiva. Déjame mostrarte exactamente cómo se destruyó a sí mismo en menos de 1 año. Miguel organizó los papeles cronológicamente sobre su escritorio. Noviembre. Primera visita. Daniel vino con Roberto Maldonado, un empresario que compra propiedades de lujo. Daniel solo observó esa noche, pero regresó solo 4 días después y apostó 20,000 pesos en blackjack. Ganó 35,000.
Le pregunté a Miguel de dónde había sacado Daniel esos 20,000 pesos iniciales. Probablemente de comisiones. Tu hijo trabajaba como corredor de bienes raíces. Cuando cerraba una venta ganaba comisiones que podían ser substanciales. Un departamento de 3 millones genera una comisión de 90,000 pesos. Eso le daba capital para apostar. Diciembre. Miguel continuó mostrándome registros. Daniel vino 7 veces ese mes. Apostó un total de 140,000 pesos. Ganó 190,000. 50,000 de ganancia neta. Se sentía invencible. Enero. 9 visitas. Apostó 200,000. Ganó 230,000. Otros 30,000 de ganancia. Para febrero había acumulado más de 120,000 pesos en ganancias totales. Estaba convencido de que había encontrado una manera fácil de hacer dinero. ¿Y entonces? Entonces la suerte cambió. En febrero perdió 50,000 en una noche. Luego 80,000. Luego 120,000. Para fin de mes había perdido todo lo ganado y debía 300,000 pesos adicionales. Marzo fue peor. Perdió otros 500,000. Para mediados de marzo debía 800,000 pesos que no tenía. Miguel hizo una pausa. Fue entonces cuando vino a suplicar, llorando, diciendo que solo necesitaba un préstamo temporal para recuperarse. Le dije que no prestaba sin garantías. Fue cuando mencionó tu nombre. Miguel sacó una copia del contrato que yo había firmado. Tu hijo me trajo este documento el 22 de marzo. Contrato de crédito por 2 millones de pesos con Ernesto Vega Moreno como garante solidario. Tu firma está aquí. Tu identificación fue verificada por mi notario. Todo parecía legítimo. Le di el dinero. ¿Qué hizo con él? Miguel pasó más páginas. Lo apostó todo tratando de recuperar lo perdido. Abril. Perdió 500,000. Mayo. Perdió 800,000. Junio. Perdió los 700,000 restantes. Para julio había perdido los 2 millones completos más intereses acumulados. Y entonces, desapareció. Le pregunté sobre el trabajo de Daniel. Miguel asintió. Hice investigar eso también. Tu hijo trabajaba en Inmobiliaria Premier Polanco. Era bueno al principio. Cerraba ventas, ganaba comisiones decentes. Pero a partir de febrero su desempeño cayó drásticamente. Comenzó a faltar. Llegaba tarde. No seguía con clientes potenciales. Sus colegas notaron que siempre estaba distraído, revisando su teléfono, saliendo temprano. En abril, le dieron una advertencia formal. En mayo otra. En junio renunció antes de que lo despidieran. Entonces perdió todo. Su dinero, su trabajo, su apartamento. Todo se desmoronó. Exactamente, dijo Miguel. Tu hijo está en ruina completa. Y ahora se esconde porque no tiene manera de pagar lo que debe ni manera de reconstruir su vida. Es un adicto en la etapa final de autodestrucción. Le pregunté a Miguel algo que me había estado molestando. Si sabías que Daniel estaba en problemas, ¿por qué seguiste dejándolo apostar? Miguel me miró con expresión seria. Ernesto, yo dirijo un casino, no una clínica de rehabilitación. Mi negocio depende de que la gente venga y apueste. Si empiezo a rechazar clientes porque creo que tienen problemas de adicción, dejo de tener negocio. Tu hijo es un adulto responsable de sus propias decisiones. Yo solo proporcioné el servicio que él solicitó. La lógica era impecable y terrible al mismo tiempo. Pero eres mi amigo, continuó Miguel. Y por eso voy a hacer algo que normalmente no haría. Voy a darle a tu hijo una oportunidad de redimirse trabajando aquí. 6 meses. Si los completa con buena actitud, perdonaré la deuda. Si no, procederé legalmente contra ustedes dos. Es más generoso de lo que la mayoría recibiría. ¿Y qué papel juego yo? Tú vas a observar. Miguel se reclinó en su silla. Vas a venir aquí una vez por semana y verlo trabajar. No para consolarlo, no para rescatarlo, sino para que él vea en tus ojos lo que te hizo. Esa será su verdadera penitencia. No el trabajo duro, sino saber que su padre está viendo su caída. Por primera vez desde que todo esto comenzó, no sentí rabia. Sentí vergüenza ajena. La vergüenza que Daniel debería sentir, pero probablemente no sentía todavía.
La vergüenza de un padre viendo a su hijo convertido en alguien irreconocible. Miguel cerró la carpeta. El lunes a las 8 de la noche. Mis hombres traerán a Daniel. Tú llegarás a las 7 para estar esperándolo en el salón principal, no en mi oficina. Quiero que sea público. Quiero que él sepa desde el primer momento que no hay escape. Pasé el domingo preparándome mentalmente, ensayando qué le diría a Daniel, qué expresión pondría, cómo mantendría la compostura cuando lo viera después de meses. Guadalupe, pensé mirando su fotografía. Ojalá estuvieras aquí. Tú sabrías qué hacer. Tú tendrías las palabras correctas. Pero Guadalupe no estaba y yo tendría que enfrentar esto solo. El lunes llegué al casino a las 7 en punto. Miguel me recibió personalmente. Te voy a llevar al salón principal. Hay una mesa reservada para ti en un lugar visible. Cuando Daniel entre, te verá inmediatamente. El impacto será máximo. Seguí a Miguel a través del vestíbulo hasta una puerta grande. La abrió y me golpeó una ola de sonido y luz. El salón principal del Casino Mirador era enorme. Mesas de blackjack, ruleta, póker, máquinas tragamonedas contra las paredes, luces brillantes reflejándose en superficies cromadas, el tintineo constante de fichas, poses conversando, riendo, gritando ocasionalmente con victorias o derrotas, humo de cigarros flotando en el aire, y gente, docenas de personas bien vestidas, apostando cantidades que yo no podía imaginar. Miguel me guió a una mesa en el centro del salón. Siéntate aquí. Pedí que te traigan café. Solo espera. Daniel llegará en menos de una hora. Me senté sintiendo todos los ojos en mí, aunque probablemente nadie me prestaba atención real. Un mesero trajo café en una taza de porcelana. Lo bebí sin saborearlo. Los minutos pasaban con lentitud tortuosa. A las 8:15 vi movimiento en la entrada del salón. 2 hombres corpulentos con trajes negros escoltaban a alguien. Daniel, mi hijo. Pero un Daniel que apenas reconocía. Había perdido peso. Su rostro estaba demacrado. Tenía varios días sin rasurarse. Vestía jeans arrugados y una camisa que había visto mejores días. Sus ojos tenían esa mirada vidriosa del insomnio crónico. Pero lo peor era su postura. Encorvado, derrotado, asustado. Los guardias lo guiaban hacia el centro del salón. Daniel miraba alrededor nerviosamente, probablemente buscando a Miguel. Y entonces me vio. Nuestros ojos se encontraron a través del salón ruidoso. Vi su expresión cambiar en cámara lenta. Confusión, reconocimiento, horror. El color desapareció de su rostro completamente. Sus labios formaron una palabra sin sonido. Papá. Los guardias empujaron suavemente a Daniel hacia mi mesa. Él caminaba como si sus piernas no le respondieran correctamente, tambaleándose ligeramente. Cuando llegó a la mesa se quedó parado frente a mí, incapaz de sentarse, incapaz de hablar. El ruido del casino continuaba alrededor de nosotros, pero en nuestra burbuja había solo silencio pesado. ¿Qué haces aquí, papá?, logró decir finalmente con voz apenas audible. Lo miré directamente a los ojos sin parpadear, esperando verte sin la máscara del éxito, sin el BMW, sin los trajes italianos, sin las mentiras sobre comisiones millonarias, esperando ver quién eres realmente. Daniel intentó sentarse en la silla frente a mí, pero sus piernas cedieron y casi cayó. Uno de los guardias lo sostuvo y lo ayudó a sentarse. Papá, yo puedo explicar todo. Yo iba a arreglarlo. Solo necesitaba tiempo. Pero no tuve tiempo. No pude seguir escuchándolo. Miguel apareció en ese momento con esa presencia que silencia habitaciones. Se paró junto a nuestra mesa. Varios clientes habían dejado de jugar y observaban con curiosidad apenas disimulada. Daniel Vega Ramírez, dijo Miguel con voz que resonaba por todo el salón. Tu padre está aquí porque tiene derecho a estar aquí. Porque tú usaste su nombre sin permiso para conseguir dinero de mi casino. Porque cuando no pudiste pagar, mis hombres fueron a su casa a cobrárselo a él. Porque lo amenazaste, lo asustaste, lo hiciste responsable de tu adicción. Daniel se volvió hacia mí con ojos suplicantes. Papá, yo nunca quise involucrarte.
Iba a pagar antes de que fueran a buscarte. Era solo cuestión de tiempo. Saqué el contrato de mi bolsillo y lo puse sobre la mesa. Esta es mi firma, Daniel. Aquí dice que soy garante solidario de tu deuda de 2 millones de pesos. Yo firmé esto sabiendo lo que era. Daniel miró el papel sin poder sostener mi mirada. Yo te dije que eran documentos bancarios. No mentí completamente. Miguel intervino con voz dura. Sí mentiste completamente. Llevaste a tu padre a firmar un contrato de crédito de casino, haciéndole creer que era otra cosa. Eso es fraude. Manipulación. Y cuando no pudiste pagar, huiste dejando que tu padre cargara con las consecuencias. Daniel comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas sino sollozos que sacudían su cuerpo entero. Miguel sacó varios documentos de una carpeta. Estos son los registros de tus apuestas. Noviembre a julio. Casi 2 millones de pesos perdidos. También tengo los reportes de tu ex empleador confirmando que fuiste despedido por bajo rendimiento relacionado con tu adicción al juego. Y tengo testimonios de otros jugadores aquí que te prestaron dinero que nunca devolviste. Daniel, eres un ludópata en etapa terminal. Y ahora vas a pagar las consecuencias. Daniel levantó el rostro hacia Miguel. ¿Qué quieres de mí? No tengo dinero. No tengo trabajo. No tengo nada. Exactamente, dijo Miguel. Por eso vas a pagar de otra manera. Miguel hizo un gesto y uno de los guardias trajo un documento nuevo. Este es un contrato de trabajo. Trabajarás aquí en el Casino Mirador durante 6 meses, como mesero. Ganarás 15,000 pesos mensuales. Al final de los 6 meses, si cumples sin faltar ni quejarte, tu deuda quedará saldada completamente. ¿Trabajar aquí? ¿Como mesero? La voz de Daniel subió una octava. ¿Sabes cuánta gente me conoce aquí? ¿Sabes la humillación que sería? Exactamente, respondió Miguel fríamente. Trabajarás donde todos tus conocidos te verán sirviendo bebidas, donde las personas que pensaban que eras exitoso te verán en tu verdadera posición. Esa es precisamente la idea. Humillación pública a cambio de perdón de deuda. Daniel me miró. Papá, no puedes permitir esto. Es inhumano. Me levanté de mi silla. Mi voz salió más fuerte de lo esperado. ¿Inhumano? ¿Sabes lo que es inhumano, Daniel? Falsificar la firma de tu padre. Ponerlo como garante sin su conocimiento. Desaparecer cuando vienen a cobrarte dejando que él enfrente las amenazas. Eso es inhumano. Esto es justicia. Ernesto Vega no pagará tu deuda, continuó Miguel, elevando la voz para que todo el salón escuchara. Tú, Daniel, la pagarás con tu nombre, tus bienes y tu vergüenza. El BMW que está estacionado afuera será confiscado ahora mismo. El reloj que llevas en la muñeca será empeñado. Tu departamento que ya no puedes pagar será oficialmente perdido. Y durante 6 meses trabajarás aquí pagando tu deuda con sudor. ¿Y si me niego? La voz de Daniel era apenas un susurro. Miguel sonrió sin humor. Si te niegas, te demando legalmente por fraude. Con la evidencia que tengo, pasarás 5 años mínimo en prisión, y tu padre perderá su casa pagando tu deuda. ¿Esa es la opción que prefieres? El salón estaba casi en silencio ahora. Todos observaban. Daniel miró alrededor viendo las caras de personas que lo conocían. Un hombre en traje caro levantó su copa burlonamente. Otro movió la cabeza con disgusto. Una mujer susurró algo a su acompañante y ambos rieron. La humillación ya había comenzado. Daniel se desplomó en su silla completamente derrotado. Acepto. Trabajaré. Solo por favor no involucres más a mi padre. Miguel asintió. Excelente decisión. Firmarás el contrato ahora mismo. Los guardias entregaron a Daniel una pluma. Con manos temblorosas firmó el documento. Miguel lo revisó y luego se volvió hacia los guardias. Lleven al señor Vega al vestidor del personal. Denle un uniforme. Comienza ahora, esta misma noche. Quiero que trabaje su primer turno de 4 horas. Los guardias levantaron a Daniel de la silla. Mientras lo llevaban hacia una puerta lateral, Daniel me miró una última vez. En sus ojos vi todo. Vergüenza, miedo, derrota y algo más.
el momento exacto en que se dio cuenta de que la suerte siempre cobra caro. Vi en su rostro el miedo de quien se da cuenta demasiado tarde que la suerte siempre cobra caro. Media hora después, Daniel regresó al salón principal. Vestía un uniforme negro con pantalones, camisa y chaleco. En el bolsillo del chaleco, el logo dorado del Casino Mirador brillaba bajo las luces. Llevaba una charola grande en las manos. Un supervisor joven, no más de 25 años, caminaba junto a él dándole instrucciones. Tu trabajo es simple. Recoges órdenes de bebidas de los clientes. Vas al bar. Traes las bebidas. Limpias lo que se derrama. Obedeces. ¿Entendido? Daniel asintió sin hablar. El supervisor lo llevó a su primera mesa. 3 hombres de negocios jugando póker. Uno de ellos, un tipo robusto con bigote, levantó la vista. Su expresión cambió de neutra a sorprendida. Daniel Vega, el corredor de bienes raíces, ¿qué haces trabajando aquí? Daniel tragó saliva audiblemente. Buenas noches, señor Jiménez. ¿Qué puedo traerle de beber? El señor Jiménez miró a sus compañeros y rió. ¿Lo pueden creer? Este tipo me vendió un departamento hace un año haciéndose el exitoso, y ahora sirve copas. ¿Cómo caen los poderosos? Los otros 2 hombres rieron también. Uno ordenó whisky, otro pidió brandy. El tercero solo movió la cabeza con disgusto. Daniel anotó las órdenes y caminó hacia el bar con la cabeza gacha. Yo observaba todo desde mi mesa. Miguel se había sentado conmigo. Esto va a ser más difícil para él que cualquier castigo físico, dijo en voz baja. La humillación pública destruye el ego de maneras que los golpes nunca podrían. Tu hijo vivía de una imagen de éxito. Ahora esa imagen está siendo destrozada frente a todos los que lo conocían. Daniel regresó con las bebidas. Las sirvió con manos temblorosas. El señor Jiménez tomó su vaso y deliberadamente derramó un poco en la mesa. Ups, qué torpe soy. Limpia eso, Daniel. Daniel sacó un trapo del bolsillo y limpió el derrame. El señor Jiménez dejó una moneda de 5 pesos sobre la mesa. Propina, muchacho. Daniel la recogió sin decir nada y se alejó. La primera hora fue una sucesión de momentos humillantes. Otro cliente reconoció a Daniel. ¿No eras tú el que vendió el penthouse en Polanco? ¿Qué pasó con tu gran carrera? Daniel solo pudo murmurar buenas noches, señor, mientras limpiaba cenizas derramadas. Una mujer elegante le pidió champán. Cuando Daniel lo trajo, ella comentó en voz alta a su acompañante. Este mesero se parece a alguien que conocía. Alguien que solía presumir de sus comisiones millonarias. ¡Qué patético! A las 11 de la noche terminó su primer turno. Daniel caminó hacia donde yo estaba sentado. Tenía los ojos rojos, el rostro pálido de agotamiento. Papá, murmuró, solo vine a decirte que entiendo. Entiendo que esto es lo que merezco. Me levanté y lo miré directamente. Paga lo que debes, hijo. No con dinero, sino con vergüenza. Es más caro pero más justo. Daniel asintió y se fue arrastrando los pies. Antes de irse del casino esa noche, Daniel tuvo que entregar las llaves de su BMW. Uno de los guardias le hizo firmar el documento de confiscación. También le quitaron el reloj Rolex de la muñeca. Era el reloj que yo le había regalado en su graduación universitaria hace 15 años. Daniel lo entregó sin protestar. Salió del casino a pie, caminando hacia la noche, sin coche, sin reloj, sin orgullo. Los siguientes días establecieron el patrón. Daniel trabajaba 6 días a la semana, 10 horas diarias. Llegaba a las 2 de la tarde y salía a medianoche. Su supervisor era un joven de 23 años llamado Ricardo que le hablaba con desprecio apenas disimulado. Muévete más rápido, Vega. Esa bandeja está sucia, límpiala bien. No, así no se sirve el whisky. ¿Acaso no sabes hacer nada correctamente? Yo visitaba el casino cada viernes por la noche. Me sentaba en la misma mesa, pedía café y observaba a Daniel trabajar durante 2 horas. Nunca hablábamos más allá de ese único intercambio. Paga lo que debes, hijo. Y Daniel respondía con un simple, sí, papá, antes de continuar con su trabajo. El primer mes fue brutal. Daniel llegaba a casa cada noche con los pies destrozados de estar parado 10 horas.
Se acostaba en la cama del pequeño cuarto que había alquilado en la colonia Roma y lloraba hasta quedarse dormido. Lo sé porque Miguel me mostró reportes del supervisor. El señor Vega llega puntual, trabaja sin quejarse, pero se ve destruido. Varios clientes han comentado que parece al borde del colapso. El segundo mes algo comenzó a cambiar. Daniel dejó de reaccionar visiblemente a los comentarios crueles. Cuando alguien lo reconocía y hacía un comentario hiriente, él simplemente asentía y continuaba trabajando. Desarrolló una coraza emocional, una manera de desconectarse del dolor mientras cumplía con sus obligaciones. El supervisor reportó: "El señor Vega se está adaptando, ya no llora en los descansos". El tercer mes Daniel había desarrollado una rutina mecánica. Llegaba, se ponía el uniforme, trabajaba sus 10 horas sin expresión en el rostro, se cambiaba y se iba. No había drama, no había resistencia, solo obediencia automática. Yo lo observaba y veía algo que nunca había visto antes en mi hijo: humildad genuina nacida del sufrimiento. El cuarto mes trajo un cambio inesperado. Un cliente mayor, un empresario respetado llamado don Fernando Alcántara, se acercó a Daniel mientras servía bebidas. «Daniel», dijo con voz amable, «sé quién eres y sé por qué estás aquí. Yo también perdí mucho dinero apostando hace 20 años. Casi destruyo a mi familia. Si necesitas hablar algún día, estoy disponible». Daniel lo miró con ojos llenos de lágrimas, pero no pudo responder. Solo asintió. El quinto mes, algunos clientes comenzaron a tratarlo con compasión, en lugar de desprecio. Dejaban propinas más generosas. Algunos le decían buen trabajo en voz baja. Un hombre que lo había humillado el primer mes se disculpó. «Fui cruel contigo. Perdóname. No sabía que estabas luchando contra adicción». Daniel aceptó la disculpa con dignidad silenciosa. El sexto mes, Daniel era irreconocible del hombre que había llegado aterrorizado 6 meses antes. Se movía con eficiencia callada. Trataba a cada cliente con respeto genuino. Ya no había rastro del joven arrogante que había apostado millones. En su lugar había un hombre quebrado que estaba aprendiendo lentamente a reconstruirse desde la base. El último viernes de su sexto mes, Miguel me llamó a su oficina. «Ernesto, tu hijo ha completado su sentencia. Ha trabajado 156 días sin faltar ni una sola vez. Ha soportado humillación pública con dignidad. Ha cumplido cada orden sin quejarse. La deuda está saldada». Le dije a Miguel que quería estar presente cuando le diera la noticia a Daniel. Esa noche, después de que Daniel terminara su turno, Miguel lo llamó al salón principal. Todos los empleados y varios clientes regulares estaban presentes. «Daniel Vega Ramírez», dijo Miguel en voz alta. «Hace 6 meses viniste aquí como deudor. Apostaste dinero que no tenías. Usaste el nombre de tu padre sin permiso. Perdiste todo. Esta noche sales de aquí como hombre libre. Tu deuda está pagada completamente». Daniel se quedó inmóvil por un momento. Luego sus piernas cedieron y cayó de rodillas en medio del salón. Lloró con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. No eran lágrimas de alivio, sino de algo más profundo. Reconocimiento de lo que había perdido y lo lejos que había caído. Varios clientes también tenían lágrimas en los ojos. Incluso el supervisor Ricardo se veía conmovido. Miguel le entregó un sobre. «Aquí están tus documentos de liberación. También hay un cheque por 30,000 pesos. Tus últimos 2 meses de salario que guardé para ti. Usa ese dinero para comenzar de nuevo. Y Daniel, nunca vuelvas a apostar. Nunca». Daniel tomó el sobre con manos temblorosas y se levantó lentamente. Me miró a través del salón. Nos miramos durante largo rato. No había palabras necesarias. Todo había sido dicho durante 6 meses de silencio. Daniel se quitó el uniforme por última vez en el vestidor. Se puso su ropa de civil, jeans y camisa simple. Salió del Casino Mirador a pie, caminando hacia la noche de la Ciudad de México. Yo lo observé irse y pensé. Vendió todo, incluso el reloj que le regalé en su graduación. Entonces supe que la deuda estaba pagada. No con fichas, sino con lágrimas.
3 meses después de que Daniel completara su trabajo en el casino, recibí una carta. Era un sábado por la mañana. Estaba en mi silla de mimbre tomando café cuando el cartero tocó a la puerta. Traía un sobre blanco sin remitente, pero reconocí la letra de Daniel inmediatamente. Lo llevé de regreso al patio y lo abrí con manos que temblaban ligeramente por razones que no podía identificar completamente. Papá, comenzaba la carta con esa caligrafía cuidadosa que mi hijo había desarrollado durante años. Han pasado casi 10 meses desde que todo comenzó. 10 meses desde que descubriste mi adicción. 10 meses desde que mi vida se derrumbó. Y aunque sé que las heridas no se curan en meses, quiero compartir contigo dónde estoy ahora y hacia dónde voy. Ya no juego. No he apostado ni un solo peso desde mi último día en el casino. He caminado frente a otros casinos docenas de veces. He estado en situaciones donde la tentación era fuerte. Pero no he caído. No porque sea fuerte, sino porque finalmente aprendí que el azar no perdona. Que cada apuesta que hacía pensando que podía controlar el resultado era una mentira que me decía a mí mismo. Que el verdadero poder no está en ganar, sino en saber cuándo no jugar. Conseguí trabajo. No es glamoroso. Trabajo como asistente en una inmobiliaria pequeña en la colonia Condesa. Gano 11,000 pesos al mes. Es menos de la mitad de lo que ganaba antes cuando era corredor exitoso. Pero es honesto. Y por primera vez en años, puedo mirarme al espejo sin sentir vergüenza absoluta. Alquilo un cuarto en una casa compartida. Es pequeño, apenas cabe una cama y un escritorio. Pero es mío y lo pago con mi propio trabajo. También voy a reuniones de jugadores anónimos 2 veces por semana. Al principio fue difícil escuchar las historias de otras personas que arruinaron sus vidas de maneras similares a como yo arruiné la mía. Pero también es liberador saber que no estoy solo. Que hay otros que entienden la compulsión, la negación, el ciclo interminable de apostar, perder, apostar más tratando de recuperar. Tengo un padrino que me llama cada día para verificar que estoy bien. Papá, lo más importante que quiero decirte es esto. Gracias por no salvarme. Sé que suena extraño agradecer eso, pero es la verdad más profunda que he aprendido. Si hubieras pagado mi deuda, si me hubieras rescatado de las consecuencias, seguiría perdido. Seguiría creyendo que puedo escapar de mis problemas. Seguiría apostando no solo dinero sino mi vida entera en la falsa promesa de que la siguiente apuesta sería diferente. Pero me dejaste caer. Me dejaste golpear el fondo. Me obligaste a enfrentar mi destrucción frente a todos los que me conocían. Y aunque fue la experiencia más humillante y dolorosa de mi vida, fue también la que me salvó. Porque solo cuando perdí todo, cuando estuve en la posición más baja posible sirviendo bebidas a las mismas personas ante quienes solía presumir, solo entonces entendí que tenía que cambiar. Aprendí que el azar no perdona. Aprendí que la suerte siempre cobra caro. Aprendí que no hay atajos en la vida. Aprendí que el verdadero éxito no se mide en coches lujosos o relojes caros, sino en poder mirarte al espejo y reconocer a la persona que ves ahí. Aprendí todo esto porque tú tuviste el coraje de no rescatarme, cuando hubiera sido más fácil hacerlo. Te amo, papá. Siempre te he amado aunque pasé años sin demostrártelo correctamente. Y aunque sé que probablemente nunca volveré a ser el hijo perfecto que soñaste tener, te prometo que seré el mejor hijo que puedo ser con las cicatrices y lecciones que ahora cargo. La carta terminaba con una simple firma. Daniel. Leí la carta 3 veces seguidas. Cada lectura revelaba algo nuevo, alguna capa de significado que había pasado por alto antes. Cuando terminé la tercera lectura, doblé el papel cuidadosamente y lo guardé en el cajón de mi mesa de noche, el mismo cajón donde guardo las fotografías de Guadalupe y los documentos importantes de mi vida. Caminé hasta la sala donde cuelga el retrato grande de mi esposa. Es una fotografía que tomé 3 meses antes de que muriera. Está en el jardín regando sus geranios, el sol creando un halo alrededor de su cabello blanco. Sonríe con esa sonrisa que siempre me hacía sentir que todo estaría bien eventualmente. Me quedé parado frente a la fotografía durante largo rato. Parece que al fin aprendió a perder. Le dije en voz alta aunque sabía que no respondería.
Y en ese aprendizaje, encontró la única victoria que realmente importa, la victoria sobre sí mismo. Guadalupe me había enseñado muchas cosas durante nuestros años juntos, pero tal vez la más importante fue que el amor verdadero no siempre significa proteger. A veces significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus elecciones, dejar que caigan para que aprendan a levantarse solos. Salí al patio trasero y me senté en mi silla de mimbre. Era una tarde tranquila de octubre, el aire fresco trayendo los primeros indicios de que el verano brutal finalmente terminaba. Las plantas de Guadalupe florecían a pesar de todo lo que había pasado. Los geranios rojos brillaban bajo el sol de la tarde como pequeñas llamas de esperanza. Pensé en todo el viaje que habíamos recorrido, Daniel y yo, padre e hijo. Desde aquella mañana terrible cuando los cobradores tocaron mi puerta hasta esta tarde tranquila, leyendo su carta de transformación. Había sido casi un año de infierno, un año de miedo, humillación, dolor, pero también un año de lecciones que ninguna escuela podría enseñar. Daniel había aprendido que las acciones tienen consecuencias, que no puedes escapar de ti mismo, que la adicción no se trata de fuerza de voluntad sino de honestidad brutal consigo mismo, que el éxito real se mide en integridad, no en posesiones materiales. Y yo había aprendido algo igualmente importante, que soltar no significa abandonar, que el amor más difícil es el que permite que las personas sufran las consecuencias necesarias para su crecimiento. Cerré los ojos y dejé que el sol calentara mi rostro. En la distancia escuché un sonido que me hizo sonreír tristemente. Era el tintineo de fichas de casino. Por supuesto que no era real. El casino Mirador estaba a kilómetros de distancia. Pero en mi mente, ese sonido se había vuelto simbólico. El sonido de las fichas cayendo. El sonido de las ilusiones derrumbándose. El sonido de la verdad finalmente revelándose después de estar oculta bajo capas de mentiras. Las fichas caen, una tras otra, cada una representando una apuesta perdida, cada una representando una lección aprendida de la manera más dura. El tintineo es casi musical en su repetición. Clink, clink, clink. El ritmo de la destrucción y la reconstrucción. El ritmo de caer y aprender a levantarse. El ritmo de perder todo para ganar lo único que importa. Conocimiento propio. Pensé en una frase que había leído alguna vez en un libro cuyo título ya no recordaba. Perdonar no es olvidar. Es dejar de apostar por quien ya no apuesta por sí mismo. Durante meses, había estado apostando por Daniel de la única manera que tenía sentido. No apostando dinero, no apostando en rescatarlo, sino apostando en que el sufrimiento lo transformaría. Apostando en que tocar fondo le enseñaría lo que las palabras nunca podrían. Y ahora esa apuesta había sido cobrada. Daniel ya no apostaba. Había aprendido a perder, y paradójicamente en ese aprendizaje había ganado algo mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero. Había ganado la oportunidad de reconstruirse desde cimientos honestos, la oportunidad de convertirse en alguien real en lugar de una fachada vacía. El perdón llegó entonces, no como un momento dramático, sino como un suspiro suave, como soltar aire que había estado reteniendo sin darme cuenta. Perdoné a Daniel no porque lo que hizo estuviera bien, sino porque verlo cambiar genuinamente había disuelto la rabia que había cargado durante meses. El perdón no borra el pasado, pero libera el futuro de estar encadenado a él. El sol comenzó a ponerse pintando el cielo de naranja y morado. Las sombras se alargaron sobre el patio. El sonido imaginario de fichas cayendo se fue desvaneciendo lentamente. Clink, clink, clink. Cada vez más espaciado, cada vez más suave, hasta que finalmente se detuvo completamente dejando solo silencio. En ese silencio había paz. La paz que viene después de la tormenta. La paz de saber que lo peor había pasado. La paz de entender que mi hijo y yo habíamos sobrevivido a algo que pudo habernos destruido a ambos. No habíamos salido ilesos. Las cicatrices eran profundas y permanecerían. Pero habíamos salido vivos. Y más importante, habíamos salido cambiados de maneras que nos harían más fuertes.
Me quedé sentado en mi silla de mimbre, hasta que el cielo se oscureció completamente. Las estrellas comenzaron a aparecer una por una. La ciudad alrededor de mi pequeña casa seguía con su ruido constante. Coches pasando, perros ladrando, voces conversando en la calle. Pero en mi patio había solo quietud. Pensé en lo que le diría a Daniel la próxima vez que lo viera. Probablemente nada muy profundo. Probablemente solo hola, hijo, ¿cómo has estado? Porque las palabras grandes ya no eran necesarias. Todo lo importante había sido dicho durante 6 meses de silencio, mientras él trabajaba y yo observaba. Todo lo importante había sido escrito en esa carta que ahora descansaba en mi mesa de noche. Lo único que quedaba era vivir. Reconstruir lentamente la relación que habíamos perdido. Encontrar maneras de ser padre e hijo nuevamente, pero de forma diferente. Con honestidad esta vez. Sin máscaras. Sin pretensiones. Solo 2 hombres que habían pasado por el fuego y habían sobrevivido. Me levanté finalmente de la silla. Mis rodillas protestaron después de estar sentado tanto tiempo. Entré a la casa y cerré la puerta con llave. Apagué las luces una por una hasta que solo quedó la del dormitorio. Me acosté en la cama que había compartido con Guadalupe durante 30 años. La carta de Daniel estaba en el cajón junto a mí. Las fotografías de mi esposa me miraban desde la mesa de noche. Cerré los ojos y en la oscuridad escuché por última vez el eco fantasmal de las fichas cayendo. Pero ahora el sonido no traía ansiedad, traía aceptación. Las fichas caen. El juego termina. Y lo único que queda es lo que construimos con nuestras propias manos después de perderlo todo. Perdonar no es olvidar, pensé, mientras el sueño finalmente llegaba después de meses de noches inquietas. Es dejar de apostar por quien ya no apuesta por sí mismo. Y mi hijo finalmente había dejado de apostar. Había aprendido la lección más cara. Había pagado el precio más alto. Y ahora era libre. El juego terminó. El sonido de las fichas se desvaneció completamente. Solo quedó silencio. Y en ese silencio paz.